Sí, sí, yo cascando. Es pues, joder, es los nervios, lágrima, tía. Es los nervios del viaje, te lo juro. Te lo juro. Mira, pone un muñequito. Eso es porque tiene tanto sueño que no encuentra las letras. No, no, es broma. Es broma, es broma. Bueno, eso se ha caído sobre el teclado. Como si lo viera. En fin, sobre su nuevo teclado. Son 50 euros el barquito para no residentes. Ya, ya, es una pasada. Es una pasada. O sea, es una pasada lo del barquito para no residentes. En fin. Bueno, pues no me hago responsable si acabas baneado en su canal. Venga, vamos allá. Bueno, vosotros no lo sabíais, pero viene con lectura. El directito de hoy viene con lectura. Una lectura de una prosa horrible, que no me gusta absolutamente nada, porque, o sea, no me gusta nada cómo escribe este señor a veces. Otras, parece ser que la novela que escribió, que no me he leído y no creo que me la vaya a leer porque no tengo, bueno, no lo sé, nunca se sabe, pero a lo mejor en la vida, ¿no? En algún momento de mi vida me la leeré. Pero Graves tiene una prosa un poquito complicada. No, al menos en castellano. No sé si es cuestión de la pérdida de la traducción o qué, pero la prosa del señor Graves deja mucho que desear. Bueno, esto está como muy fuerte y me ciega. Bueno, no importa. ¿Qué se le va a hacer? Vamos allá. Una amiga que además de africana es familia numerosa paga 2 céntimos. Uno si no lleva el coche. Joder. Ya. Familia numerosa. Claro. Sí, también hay descuento de eso. No, pero es que claro, yo no. Yo ya soy viejo. Leemos. De hecho, voy a apagar esto y voy a poner así una luz un poco más de lectura. ¿Qué os parece? Mejor, ¿no? Más íntimo. No, pero entonces así no veo. Todo mal. Naturaleza y hechos de Dioniso. Cumpliendo órdenes de Hera, los titanes se apoderaron del hijo recién nacido de Zeus, Dioniso, y lo despedazaron hasta dejarlo hecho trizas. Luego hirvieron los pedacitos en un caldero, pero su abuela Rea lo rescató y lo reconstruyó. Bien. Primer párrafo. Lo primero que leemos en el primer párrafo es que cumpliendo órdenes de una mujer envidiosa, de una mujer difícil, de una mujer de carácter, ¿vale? Los titanes, que son las obras de el gran dios padre Zeus, ¿vale? Y Cronos, los titanes, las fuerzas creadas por el hombre y desatadas por la naturaleza, los titanes deben contar, para que nos hagamos una idea, como los primeros golems. O sea, un titán es alguien creado para ser una fuerza imparable que en algún momento se volverá contra el hombre. En este caso, en los mitos, hay que recordar que el hombre está representado por los dioses, es decir, los dioses en la mitología en general son metáforas del ser humano. Según la cultura diferentes culturas van a dar diferentes importancias a diferentes facetas del ser humano. En el caso de la mitología griega, sobre todo daban mucha importancia, como en casi todas las mitologías, a la descendencia, relaciones paterno-filiales, relaciones de pareja y sobre todo el concepto del rapto, que lejos de lo que las feministas de hoy en día nos quieren hacer creer, raptar a una doncella no era raptarla para violinizarla, sino que era huir de la casa del padre, huir del dominio de un hombre, ¿vale?, con otro hombre. Eso es lo que es un rapto. Entonces, cumpliendo órdenes de Hera, la del gran carácter, las fuerzas titánicas se apoderaron de un hijo recién nacido de Zeus y lo despedazaron hasta dejarlo hecho trizas. ¿Qué es esto? Bien,
Esto es un mal parto. Esto es un nacimiento apoteósico. Esto es un nacimiento doloroso. Esto es un ser que nada más nacer recibe un trauma. O un individuo que recién llegado al mundo padece una enfermedad, padece un trauma psicológico, o tal vez una idea o una forma de ser nueva, o una llegada a un lugar nuevo resulta traumático. ¿Y por qué resulta traumático? Por una herencia. Recibes la culpa de una diosa y de un dios, o sea, de una madre y de un padre. Recibes un daño por culpa de una madre y de un padre que no te corresponde. Entonces estás pagando los pecados de una madre y de un padre. Por lo tanto, lo primero que tenemos en el mito de Dioniso es ese trauma heredado, esa herida fundamental, esa herida primaria de la relación con los padres y con las madres. Las heridas primarias llamamos a aquellas estructuras neuróticas que anidan en lo más profundo de la psique precisamente por quién eres en relación con tus padres. Tiene dos explicaciones. Que la relación con tus padres siempre tiene una falla y siempre tienes una carencia o siempre hay un trauma en relación con tus padres, con tu padre o con tu madre, que es el trauma originario, ¿no? Por eso se llama herida fundamental, o que efectivamente compartes con tus padres los mismos procesos neuróticos, porque junto a tus padres vas a poseer la herida de uno y la herida de otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las heredas genéticamente, vas a heredar genéticamente ese carácter. Y por lo tanto también vas a heredar esa dificultad y esa debilidad. Entonces, ¿qué le está ocurriendo a Dioniso? Que está heredando la fuerza destructiva del padre y la fuerza afectiva destructiva de la madre. La envidia de la madre, los celos de la madre y la fuerza destructiva de lo masculino, de los titanes, del padre. Perséfone, a quien entonces Zeus había confiado su cuidado, Perséfone entonces es la madre adoptiva de Dioniso, ¿vale? Entonces es una especie, va a tener el papel de madre y por lo tanto va a tener el papel de la feminidad que cría después de la ruptura del vínculo con la primera maternidad, que es la de la gran madre Hera, que lo ha abandonado y ha desechado el cuidado que le correspondía. Entonces, tiene una madre adoptiva. Hasta ahora, el mito de Dionisio se corresponde a cualquier mito hercúleo. Es lo mismo que le ocurrió a Hércules, es lo mismo que le ocurrió a Moisés. Ruptura con el padre original, cataclismo, caída a la tierra o nacimiento y por el curso de un río, ¿vale? Que es hervidos los pedacitos en un caldero, la abuela Rea lo reconstruye. Es decir, la gran madre naturaleza le ayuda naturalmente a reconstruirse. Bien. Perséfone, que es una madre oscura equilibrada, representa la parte de la feminidad que tiene que enfrentarse al mal, representa la resiliencia femenina en la lucha contra el mal, pues es la señora del inframundo. Se le confía el cuidado de Dioniso. Ahora tenéis que tener en cuenta que Dioniso, cuando es lanzado o es ofrecido a los brazos de Perséfone, ya es un hombre roto y reconstruido, que ha tenido ya 3 madres distintas. Hera, que le rechazó, Rea, que lo reconstruyó, y Perséfone, que lo adoptó. ¿Veis? Esto representa un individuo masculino, por lo tanto, un arquetipo de héroe masculino, que es hijo de 3 formas de feminidad. Una bruja, una gran madre y una reina. A quien Zeus había confiado su cuidado, Perséfone, lo llevó ante el rey Atamante de Orcómeno y su mujer Ino, a quien persuadió a crear al niño en las habitaciones de las mujeres disfrazado de niña. Pero era imposible engañar a Hera, y la pareja real fue castigada con la locura. Bien, Perséfone, que es la nodriza de Dioniso, lleva a Dioniso a que sea criado en la habitación de una reina humana. Es importante, ¿vale? Al ser rechazado o al no encajar o al ser buscado para ser destruido por Hera en el reino de los cielos,
la consorte de Zeus, Perséfone, consorte me refiero no consorte sexual ni consorte afectiva, sino la contraparte femenina, ¿no? La madre, la feminidad tiene que ocultarlo de la ira de los dioses, tiene que ocultarlo de su destino, metiéndole a un lugar más banal del que le corresponde. Os voy a dar una correspondencia bastante interesante. Las madres que cogen a sus hijos y los meten o los abocan a lugares mucho peores o más fáciles o más discretos de los que verdaderamente pertenece su hijo, y en lugar de elevarlos a la gloria que merecen, por miedo a que sean destruidos en el camino, por miedo a que sufran más, las madres que comparten una herida fundamental con el hijo porque se sienten culpables de haber transmitido ese daño al hijo, como es la figura de la madre que tenemos aquí, conformada por la triple diosa, ¿vale? Que es que toda la mujer tiene una triple más una, ¿no? Esa cuádruple diosa en el interior, lo veréis el viernes que sale mi libro. Todas las mujeres tienen eso. La madre, que su parte adoptiva, que es la que resiste el mal y cuida al dios en el inframundo, que es Perséfone. La madre naturaleza, que es la que sana y la que cree y la que recompone, que es la madre nutricia, Rea. Y la Hera, la madre débil, reina, consorte celosa, pues se siente culpable de transmitir al niño esa herida. Y entonces el niño roto, hervido, ¿vale? O sea, partido en trocitos, hervido, recompuesto, transmitido a una tercera madre, es enterrado en un lugar, en una especie de guardería terrenal que deliberadamente le va a aislar de estar en los cielos, porque la madre sabe que si el niño continúa enfrentándose al lugar al que pertenece, ese lugar al que pertenece va a estar acompañado por dolor. O sea, la gloria se le niega a Dioniso porque su madre teme que sufra. Entonces, para evitar a Dioniso el sufrimiento, la madre le priva de la gloria celestial. Claro, Dioniso es un niño roto y recompuesto y nadie le ha preguntado. Era imposible engañar a Hera, a la madre que quería hacerle daño, que quería romperlo. Entonces, la parte de la madre que sigue, la madre que intenta salvarlo, Perséfone, se tiene que enfrentar a Hera. Entonces, ¿qué hace Hera? Hera dice: voy a volver locos a sus cuidadores. Voy a enloquecer a sus cuidadores para que no puedan ser custodios de mi hijo. Eso es la madre oscura, ¿vale? Hablando mal, quiero que penséis en un estereotipo para que os hagáis la idea de cuál es el tipo de relación que puede estar contenida en esta relación arquetípica. Una madre oscura que está todo el rato yendo a quejarse al colegio de lo que le hacen en el colegio a su hijo, volviendo locos a los profesores, porque ella no es capaz de cuidar de él, pero tampoco va a consentir que nadie cuide de él. Esa ambivalencia de la madre oscura que pertenece a la mujer que no quiere cuidar de su hijo, no literalmente, cuidar de su hijo es a lo mejor afrontar el dolor de un hecho concreto de un hijo. No hace falta que abandones a tu hijo para siempre, basta con que no quieras acompañarle en una lucha en concreto y le adores en todas las demás, ¿vale? Les vuelve locos para que tampoco ellos puedan criar a su hijo. O sea, Hera ni come ni deja comer, ni ama ni permite amar. Y vuelve locos a todos aquellos que intentan cuidar de su hijo. Y por lo tanto, volverá locas a todas aquellas madres adoptivas de su hijo, que son las futuras novias de ese niño. Luego Hermes transformó temporalmente a Dioniso en cabrito o carnero y lo presentó a las ninfas Macris, Nisa, Erato, Bromia y Baque del monte Nisa. O sea, Hermes, uno de los primeros arquetipos de rebeldía o de alejamiento o de retorcimiento, que vamos a llamar aquí distocia de lo uránico, de lo celestial, es Hermes, ¿vale? Lo transforma, lo convierte en un animal. Lo disfraza, finge que es un animal y lo presenta a las ninfas, es decir, se lo lleva a lo salvaje. El niño, abandonado por su madre, por una madre tóxica,
tiene que salir de esa primera infancia y caer en lo salvaje. Tal vez en la violencia, tal vez en las drogas, tal vez en el incelismo, tal vez en Twitter, no sé, cualquiera de los lugares de este mundo en donde habitan las ninfas y aquellos sin madre se refugian para seguir un camino de confusión. Y ese es Hermes llevándose a Dioniso. Es muy representativo que sea Hermes, que es uno de los dioses de la magia y de las obras mágicas, el que se lleve a Dioniso a lo salvaje. Veremos después por qué. Las ninfas cuidaron de Dioniso, y en pago por este servicio, Zeus más tarde colocó sus imágenes entre las estrellas, formando la constelación de las Híades. En el monte Nisa, Dioniso inventó el vino, que es lo que más fama le ha dado. Cuando llegó a la edad viril, Hera le reconoció como hijo de Zeus y también lo enloqueció. Empezó a vagar entonces Dioniso por todo el mundo, acompañado de su tutor Sileno y de un ejército salvaje de sátiros y ménades, armados con una vara cubierta de hiedra, con piñas de pino en la punta, llamada Tirsus, y también con espadas, serpientes y bramaderas. Navegó con rumbo a Egipto y a su regreso trajo la viña, y en Faros el rey Proteo le recibió hospitalariamente. Cuando llegó a la edad viril significa que cuando acabó la pubertad, Hera le reconoció como hijo de Zeus, no como su hijo, sino como hijo de Zeus. Es decir, la mujer dice: eres digno hijo de tu padre. Significa que por primera vez, al ver la virilidad, la mujer reconoce en el hijo al padre, ¿vale? Al padre del hijo, no hace falta que sea el consorte de la mujer, pero al padre del hijo, y entonces le dice: tú eres digno hijo de tu padre, y como yo odio a tu padre, a ti también te odiaré, como odio a tu padre. Y entonces pasa de ser el niño abandonado a ser el niño odiado, y entonces Hera le vuelve loco. Y entonces Dionisio tiene que quedarse en lo salvaje, junto a las ninfas, y ahí inventar el vino. Cuando decimos inventar el vino, no decimos diseñar la bebida vino, no solamente diseñar la bebida vino, sino el invento de Dioniso fue el invento de la huida de este mundo. Dioniso ha caído en las drogas, Dioniso ha caído en la fuga, y Dioniso va a ayudar a los demás a fugarse de la realidad. Y ese es el tema del stream. Llamamos a la fuga de la realidad distocia del yo. Llamamos distocias del yo cuando aquellos estados, aquellas características de la personalidad, le llamo yo, no es un término clínico, ojo, se lo llamo yo porque le llamo así, porque todavía no sé qué nombre ponerle, distocia del yo, ya me lo habéis oído alguna vez. Le llamamos así, o llamo así, aquella parte, aquella neurosis de la personalidad, aquel conflicto, aquella característica del individuo que hace que el individuo esté permanentemente a caballo entre la realidad y una visión neurótica del mundo. No confabulatoria, es decir, siempre ha sido incapaz de ver una parte del mundo, que es diferente de la confabulación, que es cuando retuerces las cosas hasta que te las crees. No hablamos de la confabulación. Hablamos de alguien que va comprendiendo el mundo ya roto. Es ese trauma originario que además es neurosis originaria. La locura heredada, la parte de locura heredada, que nos va a impedir ver una parte del mundo que los demás iban a ver. Todo el mundo tiene una parte de esto, ¿no? Pero habrá gente que tenga más y habrá gente que tenga menos. Distocia de ello. Entonces, ¿qué le ha ocurrido a Dioniso? Le ha ocurrido que por todo el pedazo de trauma que tiene, su ruptura, los conflictos entre sus padres, los conflictos con sus padres, el cambio de manos y el haber sido abandonado en el bosque, lo único que se le ha ocurrido hacer es, mediante la influencia de Hermes, que es el que ha dicho: tú, a partir de ahora vas a pertenecer a lo salvaje, pues solamente lo salvaje te va a querer. Lo que ha hecho ha sido coger una parte de lo salvaje, que es un fruto, y hacer de él algo salvaje. Entonces, desde que Hermes reconoce a Dioniso como un ser cuyo destino ya nunca jamás va a ser devuelto, de hecho muy parecido al dios Pan, que es el único dios que murió y nunca jamás resucitó. Pan es el único dios griego que murió y no resucitó, ¿vale? De ninguna forma ni se fue al Tártaro, ni volvió al Olimpo, no, simplemente murió y murió. Ese es Pan. Pues a Dioniso es Dioniso, junto con Hermes, pero sobre todo Dioniso, es una reminiscencia de Pan, pero un poquito más compleja. Bien, esa distocia del yo
esa neurosis originaria, esa incapacidad de ver el mundo, se va a traducir como el habitar mejor en los bosques, habitar mejor en lo salvaje, en lo oscuro, aquello que es lo más cetónico, ¿no? Que está más próximo a la oscuridad de las profundidades. Y ahí inventa el vino. ¿Y qué es la invención del vino? No solamente la invención, decía, del líquido vino que sirve para beber, sino que extrae de las plantas salvajes, la mejor forma de ser salvaje. Dionisos entonces es el inventor del éxtasis distócico, es el de la droga extática con X. La droga estática es aquella sustancia que te ayuda a, si no tienes suficiente distocia, te ayuda a deformar el mundo, no mediante la locura, pero a lo mejor a abrir una puerta a ver las cosas de otra manera. Y eso es los enteógenos. El vino fue el primer enteógeno, que eran vinos que hacían refermentados, es decir, cogían uva, la pisaban, la filtraban, la fermentaban y después la dejaban refermentar con miel, con cera, con especias, y hacían una especie de licor de hierbas muy fuerte a partir del vino y la miel refermentada que se llamaba hidromiel, ¿vale? Que no es agua con miel, sino que es vino con miel. Bien, y eso en las juergas y en los bailes de allí de entonces, de la antigua Grecia, llevaba a las gentes a unas cogorzas bestiales. Y esas cogorzas les permitían pues, estar por un momento en lo salvaje extático, en lo salvaje místico, pero como no puede ser una experiencia mística, porque la experiencia mística es real, es una experiencia ¿qué? Mágica. Entonces, Dioniso es no podemos decir inventor, pero Dioniso es el diseñador del ritual mágico extático, de los rituales mágicos. Dioniso entonces es el mago por excelencia, pero no el mago alquimista, ¿vale? El brujo. La diferencia entre el mago alquimista es que el alquimista es un sabio que busca el más allá desde la cordura. Y el brujo, como por ejemplo en The Witcher, es un mito completamente diferente, que es al que sí que pertenecería pues, al mito del mago, del que hemos hablado aquí alguna vez, que el brujo lo que hace es aprovechar su trozo de locura, como lo hacía el chamán, que es diferente al sabio, ¿vale? Para ver aquellas partes del mundo que están vetadas al resto de mortales serenos. Por lo tanto, es una celebración de la locura o una búsqueda huidiza de la realidad para conseguir para conseguir una visión, para conseguir una clarividencia, para conseguir una que no sería clarividencia, ¿no? Sería obscurividencia, de emborronar la conciencia para acceder a un lugar un poco más allá. Entre los libios del delta del Nilo, frente a Faros, se encontraban ciertas reinas amazonas a quienes Dioniso invitó a marchar con él sobre los titanes. Esta es la venganza de Dioniso sobre los titanes. La derrota de los titanes conseguida por Dioniso y la restauración del rey Amón fue la primera de sus múltiples victorias militares. A continuación tomó rumbo al este y se dirigió a la India. Conquistó todo el país y enseñó a sus habitantes el arte de la vinicultura, dotándoles además de leyes y fundando grandes ciudades. A su regreso, las amazonas se rebelaron contra él y persiguió a toda una multitud de ellas hasta Éfeso. Otras huyeron a Samos y Dioniso las siguió con navíos, matando a muchas. Dioniso se va al este, allí donde las prácticas mágicas requieren de los conocimientos de un dios, ¿vale? Que explique quién llevó la práctica extática a Oriente, que es una de las... Oriente se caracteriza por la práctica extática en muchos de sus ritos. De hecho, las religiones occidentales más ritualísticas que existen es ciertas formas de Islam, ciertas formas de Islam, ¿vale? Entonces, Dioniso se va al este y ahí les enseña el uso de la droga para el trance. Claro, esto no es histórico, simplemente se ha incorporado al mito como que probablemente todo eso que hacen y todas esas pócimas de licor que hacen en el este se las tuvo que enseñar ¿quién? Dioniso. Bueno, pues así ha terminado cristalizando el mito.
Luego Dioniso, bueno, por supuesto, funda grandes ciudades, las batallas de Dioniso es la guerra por la renovación de este nuevo estado de más salvajismo en el que las nuevas generaciones intentan derrocar a las antiguas. Entonces esta lucha de Dioniso con sus ninfas, Dioniso con sus protobrujas, porque la ninfa va un poco antes de la bruja. Ahora veremos además que los tipos de ninfas que son los que acompañaban a Dioniso no son cualquier tipo de ninfas, son las ninfas oscuras llamadas Ménades. Estas ninfas oscuras, que no son cualquier tipo de ninfa, estaban especialmente dotadas para la destrucción de los hombres, para las artes oscuras y para la locura. Eran ninfas que habían perdido por completo la razón y como si fueran damas del mediodía, como si fueran criaturas banshees, ¿vale? Es ese tipo de arquetipo. Súcubos, ¿vale? Súcubos muy oscuros. Súcubo todavía no es del todo oscuro, pero ya está. Acompañaban a Dioniso. Entonces estamos hablando que las nuevas generaciones dañadas por el trauma y la locura se levantan en armas contra el padre, contra los titanes, se levantan contra las fuerzas establecidas y las derrocan. Las únicas que consiguen plantar cara, aunque después terminan siendo arrasadas, las únicas que consiguen plantar cara a Dioniso son las amazonas. Y las amazonas representan la mujer, que sea las Ateneas, ¿vale? Las mujeres que están utilizando la gracia para el arte de la guerra. Esos son las amazonas. Y aún así Dioniso las aplasta todas. Entonces ni siquiera las últimas jóvenes conservadoras o las últimas jóvenes rectas de la civilización consiguen parar la venganza de Dioniso y sus ninfas oscuras contra la civilización moderna. Dioniso entonces regresó a Europa pasando por Frigia, donde su abuela Rea lo purificó de los muchos asesinatos que había cometido durante su demencia, y le inició en sus misterios. Después invadió Tracia, pero en cuanto su gente hubo desembarcado junto a la desembocadura del río Estrimón, Licurgo, rey de los Edonios, capturó a la totalidad del ejército, exceptuando al propio Dioniso, quien se zambulló en el mar y fue a refugiarse a la gruta de Tetis. Bien, Rea ayudó entonces a los prisioneros a escapar y enloqueció a Licurgo. Mató con un golpe de hacha a su propio hijo Driante, creyendo que estaba cortando una vid, y todo el país de Tracia se volvió estéril ante el horror del crimen. Cuando Dioniso anunció que esta esterilidad continuaría hasta que se diese muerte a Licurgo, los edonios le condujeron al monte Pangeo, a Licurgo, donde unos potros salvajes le despedazaron el cuerpo. Bien, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que Rea, desesperada por lo que está ocurriendo, da una segunda oportunidad a Dioniso. Le purifica y dice, deja de arrasarlo todo, que la estás liando pardísima, ¿vale? Y yo te purifico. Entonces, además, te voy a curar de tu locura y perdonarte tus pecados. Entonces, es la renovación de Rea, ¿vale? La primavera que llega también a Dioniso. Entonces, esa renovación de la Gran Madre por Dioniso hace que termine la guerra, pero con un coste terrible. Y es que ha de morir, ha de enloquecer Licurgo y después ser asesinado por unos potros salvajes, ¿vale? Porque Dioniso dice que hay que matarle, y el propio pobre hijo de Licurgo, Driante, es muerto por el propio error del padre. Entonces se está repitiendo cierta historia. En este caso se está repitiendo la historia de un padre que hace daño por error a un hijo, descuidándolo de la relación con la madre. Aquí lo que antes hemos visto, que era haciendo daño al hijo, partiéndolo en pedazos, ahora es el padre haciendo daño al hijo y este hijo siendo protegido por Rea, ¿vale? Como veis, una de las dos partes de lo masculino y femenino en este mito siempre está descompensada. Está rota, dañada o irremediablemente pervertida. Entonces Tracia se vuelve estéril del horror del crimen por error de Licurgo contra Driante. Los edonios condujeron al monte Pangeo entonces a Licurgo y fue asesinado para aplacar la ira de Dioniso.
Y así, pues que Dioniso recuperara o devolviera la esterilidad a Tracia. Dioniso no encontró más oposición en Tracia y continuó su viaje rumbo a Tebas, donde invitó a las mujeres a acompañarle en sus bacanales en el monte Citerón. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Es terminada la guerra, purificados los pecados, no hemos podido sacar el mal que habita dentro de Dioniso, ¿vale? Rea le ha purificado, Rea le ha sanado, pero la magia ha hecho mella para siempre en Dioniso. Entonces Dioniso ahora solamente sabe instituir sus misterios a través del trance extático de la droga del vino. Acompaña entonces a las mujeres a sus bacanales, está institucionalizando sus bacanales. Penteo, rey de Tebas, que tenía aversión por el aspecto disoluto de Dioniso, que debía ser totalmente hipiesco, lo arrestó junto con sus ménades, pero enloqueció y en lugar de esposar a Dioniso, esposó un toro, una vez más, ¿vale? Las ménades escaparon una vez más y corrieron furiosamente por el monte. Penteo intentó detenerlas, pero ellas, inflamadas por el vino y el éxtasis religioso, le desgarraron los miembros. Su madre, Agave, dirigió la revuelta y fue ella quien le arrancó la cabeza. Está todo el mundo perdiendo la cabeza por aquí, literal y metafóricamente. En Orcómeno, las 3 hijas de Minia, llamadas Alcito, Leucipe y Arsipe, se negaron a participar en las bacanales, aunque el propio Dioniso las había invitado, apareciéndoseles en forma de muchacha. Entonces cambió su forma, convirtiéndose sucesivamente en león, toro y pantera, como hizo Zeus en su momento, ¿vale? Esas diferentes formas son las diferentes formas que tiene lo masculino de seducir a lo femenino, las diferentes máscaras que se ponen, las diferentes actitudes, ¿no? Las enloqueció. ¿Por qué? Porque en este caso Dioniso no es un héroe, Dioniso ya es un ser que pertenece un poco más al otro lado, que es el lado de la locura, ¿no? Entonces es como si en lugar de un héroe las mujeres estuvieran siendo cortejadas por un arlequín. Y ese cortejo del arlequín es la sumisión a la locura. Es decir, es la caída de las mujeres cortejadas por el loco, por la masculinidad oscura, infantilizada, la infancia rota, que hace que el varón loco, el varón neurótico, el varón, ¿vale?, la seduzca y les arrastre con él a esa locura. O puede, tal vez, a ese pecado. Leucipe ofreció a su propio hijo en sacrificio, y las 3 hermanas, después de haberle despedazado y devorado, corrieron frenéticamente por el monte casi sin rozar el suelo, hasta que por fin Hermes las transformó en pájaros. Hermes vuelve a aparecer, ¿vale? Y a las pobres chicas que han sido a las que Dioniso ha vuelto loco en su afán por aproximarse a ellas y atraerlas a sus rituales, a sus bacanales, les vuelve tan locas que la locura les separa de la tierra, es decir, les para siempre les priva del estar en la realidad, que es el tocar el suelo. Y entonces para eso Hermes lo que hace es convertirlas en pájaros, que es les hace ascender a los cielos. Podría ser que las mata por piedad, pero las convierte en criaturas más pertenecientes a los cielos, porque ya no jamás van a poder volver a tocar el suelo, porque cuando la psique se resquebraja ya no se puede volver a enmendar, ¿vale? Porque que igual que el trauma no se cura nunca se trata, pero no se cura, y por lo tanto cierras la herida o la cubres con oro, tapas la brecha, la vuelves a cerrar con oro, la herida siempre permanece. Bien, entonces las ninfas, las doncellas, que jamás podrán volver a tocar el suelo, mejor estarán en los cielos convertidas en pájaros, ya que lo telúrico, ¿vale?, aquella parte de la superficie del mundo a la que pertenecen las jóvenes como parte de la belleza, pues ha sido estropeada, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a mantener la desgracia de estas doncellas que, perteneciendo a la tierra, no pueden tocarla? Entonces mejor que se vayan a los cielos y que se conviertan, en lugar de estar en almas en penas en la tierra, que sean pájaros que vuelen libres. Entonces son almas que son liberadas para ascender a los cielos en alivio de esa locura en la tierra.
Cuando toda Beocia había reconocido, por cierto, Hermes, os recuerdo, de la magia, ¿vale? Cuando toda Beocia había reconocido a la divinidad de Dioniso, el dios recorrió recorrió todas las islas del Egeo, propagando la alegría y el terror donde quiera que fuese. Alegría y terror, ¿veis? Como el arlequín, que está al mismo tiempo contento, como el Joker, que está al mismo tiempo contento y al mismo tiempo aterrorizado, causando al mismo tiempo euforia y al mismo tiempo miedo. A su llegada a Icaria vio que su barco era innavegable y alquiló a otro unos marineros tirrenios que afirmaban estar a punto de zarpar hacia Naxos, pero resultaron ser piratas y sin haberse percatado de su divinidad se dirigieron a Asia a venderlo como esclavo. Dioniso hizo que creciera una parra en la cubierta que envolviese el mástil y que una hiedra trepara por el cordaje al mismo tiempo. También transformó los remos en serpientes y él mismo se convirtió en león, llenando la nave de bestias fantasmagóricas y del sonido de flautas, provocando que los piratas aterrorizados saltaran al agua, convirtiéndose en delfines. Es el gran conjuro de Dioniso, ¿vale? Que es, coge un barco, que es lo que utilizan los hombres, en este caso delincuentes, ¿no? Para cruzar el océano, que es decir, una travesía espiritual, y la travesía espiritual de los piratas, de los hombres malos, se ve truncada porque se encuentran con un demonio, que es Dioniso, que ya es un agente del caos, ¿vale? Es un demonio del caos, si queréis verlo así, por uno de los prototipos arquetípicos así más occidentales. Eso es Dionisio, ¿vale? Un demonio del caos. Entonces, estos piratas en medio del mar encuentran la locura, se encuentran con Dionisio. No sabían lo que estaban haciendo, no sabían qué estaban bebiendo, no sabían qué mares estaban cruzando, no sabían qué drogas estaban probando, pero los delincuentes, los abandonados del sistema que viven de destruirlo, de romper, de matar, se encuentran con la locura y la locura enreda su barco y lo convierte en una pesadilla lovecraftiana. Fue en Naxos donde Dioniso conoció a la hermosa Ariadna, que había sido abandonada por Teseo, y se casó con ella sin demora. Los hijos que le dio fueron Enopión, Toante, Estáfilo, Latramis, Evantes y Taurópolo. Más adelante colocó su diadema nupcial entre las estrellas, la diadema de Dioniso. De Naxos llegó a Argos y castigó a Perseo, quien al principio luchó contra él y dio muerte a muchos de sus seguidores, inoculando la locura en las mujeres argivas. Perseo se apresuró a admitir su error y apaciguó a Dioniso con la construcción de un templo en su honor. Finalmente, después de haber establecido su culto por todo el mundo, Dioniso ascendió a los cielos y ahora se sienta a la derecha de Zeus como uno de los 12 grandes. Dioniso asciende a los cielos después de sembrar el caos, después de enfrentarse a los titanes, a las amazonas, enloquecer a todas las mujeres que ha ido tocando por el camino y resistir a Perseo, nada menos, y quedarse con la mujer de Teseo, nada menos también. Luego hay algunas otras partes que todavía no nos están contando. ¿De qué nos está hablando entonces este mito? Como un agente del caos, como un Joker, como un arlequín, pues es el mismo arquetipo. Como el joven loco asciende a los cielos. Lo que nos está diciendo el mito es que todo el mundo tiene una distocia, ¿vale? Significa que todo el mundo inevitablemente va a estar, al menos en una parte, en un rinconcito de su mente, próximo a la desconexión con la realidad. ¿De qué es entonces el mito del mago? Este mito del arlequín, el hombre que no pertenece a ningún sitio, que por algún motivo encuentra ese rincón de su mente en el que la realidad no se puede procesar correctamente. Esa espina, ¿no?, en tu mente que te dice qué es en realidad la realidad. ¿Qué es Matrix? Neo entonces se mira en un espejo, que representa un espejo además roto, que representa cómo toda la realidad tiene una doble naturaleza, la cuerda y la no cuerda. Nuestro héroe Neo, que es el mito del mago, está entre Dionisio Baco, el rey de la locura, el rey de la locura extática, el arlequín,
y Apolo, que es el hombre recto, el héroe recto, ¿vale? Ninguno de los dos es el gran héroe. Los dos son hijos, los dos son aprendices, pero Apolo es el hijo preferido y Dioniso es el hijo corrompido, es el hijo perdido, es el hijo roto. Entonces representa la psique cuerda, recta, Apolo, y la psique rota, Dionisio Baco, ¿vale? Que se casa que está acompañado además por las ninfas oscuras. Y veremos que al final se casa con Ariadna, que era la prometida de Teseo, aquel hombre que atravesó un laberinto, recordemos que el laberinto representa la psique, acompañado por lo femenino. La relación entre Dioniso y lo femenino es muy potente, pues Dioniso, al no poder pertenecer a lo uránico masculino, a lo celeste masculino, al no tener esa mente recta que le permite ser el héroe que consigue su gesta en la tierra para volver a ascender en éxtasis a los cielos, Dioniso tiene que estar más cerca de lo femenino, ¿vale? Porque no queda otra. Si la naturaleza es fundamentalmente femenina, la locura también es parte del arquetipo de lo femenino. Es el motivo por el que Rea está todo el rato intentando salvarle. Porque Rea es la única que ve que la locura es humana y que entonces incluso Dioniso es humano, ¿vale? Teseo lo que hace es caer por una madriguera del conejo para matar al Minotauro, ¿vale? Que es la masculinidad loca que habita en el interior de la mente del héroe, y es ayudado por Ariadna. Ariadna entonces es la feminidad que, como con el mismo papel que Perséfone, intenta cuidar del hombre que se aventura hacia la locura para vencer a lo que es más difícil de vencer, que es ese demonio que habita en el origen intentando distorsionar tu realidad, que es el mito de Teseo. Ese laberinto es femenino. Ese laberinto es el laberinto de la diosa. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, es la psique, es la naturaleza humana, la existencia por defecto, by default. Entonces, incluso Dioniso tiene la misma naturaleza en el fondo que Apolo. La diferencia es que Apolo ha salido recto y Dioniso ha salido quebrado, como en un laberinto, ¿vale? Un laberinto muy complejo. El laberinto en el que uno no se puede perder es el laberinto de Creta, que es un laberinto recto. Eso ya, si queréis, lo hablaremos en otro directo. Los laberintos en los que sí te puedes perder son laberintos en que están quebrados, ¿vale? Que abren posibilidades a cada giro y que te permiten atravesar una pared para de repente cambiar de plano y volver tal vez a donde estabas. Los dos tipos de laberintos, la espiral o el laberinto en espiral que te lleva inexorablemente por esa madriguera del conejo al único sitio al que puedes llegar, es un tipo de laberinto que puede recorrer un héroe que, ayudado por la feminidad, podrá volver a salir. Pero hay algunos laberintos en los que eso no funciona, que ni siquiera un hilo de Ariadna te puede enseñar a superar, o no lo sabemos. Teóricamente, el hilo de Ariadna te podría enseñar a salir de prácticamente cualquier tipo de laberinto. ¿Por qué abandona Teseo a Ariadna? Ariadna, la mujer perfecta, la mujer que le ayudó a vencer al Minotauro. Teseo abandona a Ariadna por ser demasiado volátil, Ariadna, por estar demasiado cerca de la locura, ¿vale? Mirad, este es el laberinto lineal. Este es Teseo. Esta no es Ariadna, ¿eh? Esta es una de las pruebas de Teseo. Bien, pues Dionisio se termina casando, es decir, termina encontrando como consorte a la versión persefónica de Teseo, que es Ariadna. Ariadna no deja de ser digamos, una hija, entre comillas, de Perséfone. La diferencia es, Perséfone aguantó en el inframundo y Ariadna nunca entró en el inframundo. Y aún así, al final se encontró con Dioniso y tuvo que ser su consorte para siempre. No sabemos cómo Dioniso la sedujo, pero sabemos que tuvo que insistir mucho. Entonces, aunque los mitos no lo dicen, probablemente Ariadna, abandonada por Teseo, por el hombre recto, por no ser suficiente, se abandonó, es decir, se relegó a ella misma, a el único ser que podría estar siempre con ella, que es aquel que no tiene a nadie, el arlequín. Ariadna
adoptó al arlequín y el arlequín sedujo a la abandonada por el loco. Y entonces todo volvió a empezar, ¿vale? ¿Qué es entonces la madriguera del conejo y cuál es la relación de Dioniso con el mito del mago? Dioniso es el pan, aquel que nos guía por el laberinto de la locura, y toda la construcción del mito con sus ambivalencias y sus triangulaciones en realidad nos está diciendo que no se puede saber cuándo uno está loco y cuándo no. Y esa es la naturaleza de Dioniso. Todo el mundo quiere cambiar la realidad y todo el mundo quiere huir de la realidad porque la realidad no es suficiente. Entonces todo el mundo se dedica a los cultos de Baco. ¿Ven? Los videojuegos, las drogas, yo qué sé, incluso la misma magia moderna, el ritualismo, el satanismo, la voluntad de romper con lo establecido para avanzar en la fantasía. Y que existe un anhelo, que es el que al final tenía Ariadna, de la naturaleza, o sea, de lo femenino, de nuestra existencia fundamental, de que esa fantasía se apodere de nosotros y nos rapte. Y entonces, actio libera in causa, podamos alejarnos de esa realidad para siempre mediante el dejar que la locura nos vaya rompiendo poco a poco, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve la locura? La locura, como toda neurosis, es un mecanismo de defensa. Y por desgracia, es uno de los mejores mecanismos de defensa contra el aburrimiento. Lo que no estamos comprendiendo del todo, sea porque somos magos practicantes, alquimistas practicantes, o da exactamente igual cuál de todas esas formas de locura practiquemos, si estamos sustituyendo el aburrimiento por locura, evidentemente menos aburrido será, pero puede ser perfectamente demoníaco. ¿Vale? Y ese es el mito de Dioniso. Son muchas cosas, ¿eh? Por cierto, es de lo que va, evidentemente, es de lo que va Matrix, es de lo que va Alicia en el País de las Maravillas. Todo eso son reconstrucciones dionisíacas, que son la contrapartida de Teseo. Porque el mito del laberinto de Teseo es la masculinidad cuerda, ¿no? Que termina enloqueciendo a la feminidad, la pobre Ariadna, y aquí es al revés. La feminidad no cuerda, Hera, que termina enloqueciendo para siempre al héroe Dioniso, que queda roto y loco para siempre. La enfermedad mental, la locura, la psicosis. Claro, la diferencia está en que cuando es lo femenino, ¿vale? Lo que se quiebra o lo que te quiebra, estás muchísimo más jodido, porque lo femenino es la existencia por defecto y lo masculino es la constructiva. Entonces siempre es mucho peor. Claro, que tu naturaleza esté quebrada significa que todo tú estás quebrado. Eso es lo que le pasa a Dioniso. Que su misma naturaleza, él ya nace prácticamente con el destino de estar quebrado. Que es, bueno, sí, imaginaros, por ejemplo, la psicosis innata, ¿no? Y entonces, habiendo gente tan desgraciada como Dioniso, nosotros nos empeñamos en buscar otras formas de magia. Y esa es la parte oscura del mito del mago en Matrix. Es decir, la parte oscura de dudar de la realidad es que sí, efectivamente la realidad es frágil. Y si quieres, puedes convencerte a ti mismo de que la realidad para dudar es esta, en la que estamos. Puedes si quieres. Pero cuando empieces a hacer eso, no hay vuelta atrás. Cuando empieces a hacer eso, te arrastrarás hacia la no distinción de qué es real y qué no. Porque nuestra mente está en ambos mundos desde el principio. Ninguno somos Apolo. Bueno. Dudas, sugerencias. Ahí estamos, ¿no? Claro. Ahí estamos. Lo estoy leyendo con tu voz. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha dado casi escalofríos. Ya, es que la historia es escalofriante. Sí, sí.
Un poco sí. ¿Qué pasa? ¿Estáis todos dormidos? ¿Os duerme mi sexilexia? Madness. It's only the mind. Mindness. ¿Qué? ¿Por qué lo de 101? A todos los directos de psicología o de... O sea, todos los directos que son así en plan clase magistral, entre comillas, les llamamos 101. 101 es como se llama las clases introductorias. En las universidades americanas llaman 101 a las clases de asignaturas introductorias. Introducción a la no sé qué, pues le llaman física 101. También tengo que decir que me ha relajado supremo y casi me duermo. Bueno, no pasa nada, caramelos. ¿Has leído Las vacantes de Eurípides? No. Pero sé que mencionan cosas que le pasaron. No he leído Las vacantes. Ha sido muy bueno, tan bueno como los análisis arquetípicos. Vale, muchas gracias, Don Pita. Charles Manson sería un Dionisio. Bueno, sí. Sí. Sí, Charles Manson es muy buen ejemplo, sí. Lo que pasa es que Charles Manson es pero sí. O sea que lo fiestero de Dionisio es también el borde de un abismo. Más que el borde es el abismo. Es como una puerta que una vez que la abres ya no puedes volver a cerrar. Estoy muy atento, no conocía este mito. ¿No conocías Dionisio? Mira, este mito viene muy bien ya que se viene un Joker 2 con Harley Quinn, Lady Gaga, y sería interesante ver cómo lo hacen, ya que es una reescritura del mito. ¿Una reescritura de qué mito? ¿Del de Joker o el de Dioniso? El pasaje que has comentado sobre Penteo, el rey de Tebas, que es descuartizado por las vacantes, es de esa obra, sí. Vale. Es común en la mitología el descuartizamiento de un rey. Ya sabéis que existe en diferentes formas. Eso creo que lo vimos en el Caballero Verde. Lee a Exit. ¿En qué parte? Yo tampoco. Sé que es una minucia, pero se me quedó la duda de cuáles formas de la masculinidad seductora representaban el león, el toro y la pantera. Ah, pues no lo sé. Pero vamos, el león suele ser Hércules, ¿vale? Que es la fuerza. El toro suele ser la habilidad, porque el toro representa lo masculino. Y la pantera no tengo ni idea. No lo sé. León y toro seguro, ¿eh? Que el león es la fuerza y el toro es la virilidad. Pero la pantera no lo sé. Lo pensaré. A ver, ¿quién tiene panteras? Panteras tienen... Las diosas tienen panteras, algunas diosas madre tienen panteras y gatos, Freya tiene gatos. Probablemente tenga que ver con la seducción, con ciertas formas de seducción salvaje. Ten en cuenta que la habilidad no es salvaje, ¿vale? La habilidad no tiene que ver con lo salvaje, pero probablemente la pantera sí. Entonces puede que la pantera sea esa especie de sensualidad salvaje. Sería la tercera forma, ¿no? O sea, de las tres formas de masculinidad que hay, ya sabéis que está la fuerza, el eros, ¿no? Y el dominio. Pues probablemente la fuerza sea el león, el eros sea la pantera y el... Sí, pues entonces tiene que sí, ahí está. La pantera será el eros masculino. Porque el toro tiene que ser el dominio. El toro es el dominio, seguro. O si queréis, el toro es la fuerza y el león es el dominio, según como lo veáis, pero tiene que ser eso. Yo diría que el león fuerza, el toro dominio y la pantera el eros. Justo me quedó esa duda de león pantera. Por pantera me vino a la mente el típico malote de a 3 metros sobre el cielo. Puede ser. Puede ser. Tened en cuenta que la pantera es todo lo que no es un león. O sea,
básicamente un jaguar, la típica pantera, esos son panteras, ¿vale? Es decir, grandes felinos. León, como es el único que tiene esa cresta, esa melena, tan chula, por cierto, se suele utilizar para reservarlo en el sentido de lo real, ¿no? Del alfa. Pantera para mí es Bagheera. Sí, para mí Pantera la Pantera siempre será Bagheera. Para mí también. Fuerza, dominio y Eros. Sí, eso es. El león es el único gran felino de manada. Eso parece, ¿verdad? Eso parece. No, yo no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea de zoología. Lástima, eso sabrá más Exit o sabrá más... un señor de Logroño. Ahí le podéis preguntar. No sé si la ganancia está en su sitio. Vaya por Dios. Pues lo dices tarde. La ganancia lo dices tarde. Pues con lo sexiléxico que ha sido este directo, sí, efectivamente parece que la ganancia está un poco baja. No, la ganancia está normal. No. Ha debido ser la postura.